mililitro aquí en la muestra, ¿sí? De agua a una placa Petri y lo siembro por la técnica de incorporación. ¿Qué voy a agregar? El agar PSA. ¿Sí? Entonces agrego 1 mililitro el agua y voy a incorporar el agar PSA, hago los movimientos igual que por incorporación y ya tengo sembrado la muestra original. Se le llama muestra original porque no he hecho ninguna dilución, ¿sí? Se le puede decir 10 a la 0 porque 10 a la 0 es igual a 1. Luego tengo los tubitos de agua peptonada que hemos hecho, ¿se han visto? En esos tenemos 9 mililitros, ¿sí? En esos 9 mililitros nosotros vamos a agregar 1 mililitro de la muestra de agua original. Y luego voy a tener aquí ya la primera dilución. ¿Qué quiere decir? Que tengo 1 mililitro de muestra en 10 mililitros de solución, porque aquí agregué 1 mililitro, total 10 mililitros. Entonces, 1 entre 10, ¿cuánto es? 0,1. 0,1, y si lo pongo en exponente, 10 a la menos. ¿Sí? Tienen siempre que tener en cuenta, a ver, guarden los celulares, por favor. Si no es para filmar como su compañero, si no guardan. Después vienen los problemas en las notas. Bien, entonces tenemos aquí 10 a la menos 1. De aquí saco 1 mililitro y ya tengo 10 a la menos 2. ¿Qué quiere decir? Que esto ya está en 0,01 mililitro de muestra en todo esto de aquí, ¿no? Saco 1 mililitro de acá y aquí ya tengo el 10 a la menos 3. Quiere decir que 0,001 mililitro. Es decir, cada dilución que yo hago la estoy haciendo al décimo. Se hace así en microbiología por la facilidad de hacer el recuento. Y la norma siempre nos dice que hagamos al décimo. Si yo no quiero seguir la norma, yo puedo hacer la dilución que yo quiera, al cuarto, al medio, al quinto. Simplemente después tengo que sacar mis cálculos para poder determinar la cantidad de microorganismos que hay. Pero lo que nos dice la norma es que lo más sencillo es ir avanzando las diluciones al décimo. Bien, entonces, aquí ya agregué 1 mililitro. De esta dilución también agrego 1 mililitro. De esta dilución también agrego 1 mililitro y de esta dilución también agrego 1 mililitro. Siembro por incorporación todos los tubos, todas las placas, las siembro, las muevo y las incubo. Hay dos tipos de incubación. Según las normas me dicen que puede ser 31 grados centígrados por 72 horas. Es, digamos, la más recomendable. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que crecen bien a esta temperatura, sobre todo lo que son hongos y levaduras. Y como yo estoy haciendo un recuento total, entonces las levaduras van a crecer bien ahí. Pero me dice hay que darle 72 horas. 3 días. Como nosotros no vamos a tener el tiempo de los 3 días, porque el viernes vamos a tener que utilizar toda la hora para hacer teoría, entonces nosotros vamos a utilizar la otra técnica que nos dice que puede ser 37 grados centígrados por 24 horas. Es decir, aumentamos un poquito la temperatura y acortamos el tiempo. Aquí las bacterias van a ser las más favorecidas, pero también levaduras, pero también las levaduras vamos a poder ver puntitos chiquitos que capaz a esta temperatura vamos a poder ver colonias un poco más grandes. ¿Por qué? Porque se van a desarrollar mejor. Pero por tiempo nosotros vamos a trabajar en esta temperatura. ¿Bien? ¿Y por qué son 2 placas? Se utilizan 2 placas por la probabilidad. Acuérdense que nosotros aquí trabajamos a la probabilidad.
la probabilidad de encontrar microorganismos, porque nosotros sacamos de acá 1 mililitro y ese mililitro tiene que ser representativo de toda la muestra. Es más, esta agua de río, ya ustedes cuando lleven aguas, seguramente su profesora les va a enseñar cómo muestrear, ¿sí? Tomar los puntos, porque es muy importante. Nosotros simplemente vamos a sacar un poco de agua y lo vamos a analizar. Pero para poder determinar que un río está contaminado, yo tengo que tomar de diferentes puntos, tengo que tener una forma, ¿no?, de tomar la muestra, tiene que pasar, digamos, el caudal, y hay todo un procedimiento, inclusive las muestras tienen que tener una sustancia, ¿no?, que es... no, es una sal que se le agrega aquí, no tengo ahorita el nombre, que se le agrega para que se conserve un poco más la muestra. Es decir, es todo un protocolo lo que es el muestreo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de probabilidades, ¿sí? Si nosotros tomamos una mala muestra, entonces podemos estar sacando resultados que no son los correctos. Por eso es que también cuando nosotros ya tomamos esta muestra, que esta muestra tiene que ser representativa, nosotros también tenemos que trabajar acá a la probabilidad. Por eso es que es preferible trabajar en 2 placas para sacar un promedio. Es lo que me dice la norma, ¿no? ¿Por qué 300? Si yo trabajo 3 placas sería mejor, pero se gastaría mucho material, ¿no?, muchos insumos. Entonces, lo normal que me dice es trabaja por duplicado. Bien. Entonces, yo agrego las placas y las incluyo. ¿300 de qué? 200. Espérate, este hombre, qué desesperado. Entonces, luego que hemos incubado, vamos a hacer aquí un ejemplo. No sabemos a nosotros qué nos va a salir o cómo va a ser, no sabemos. Entonces es un ejemplo lo que yo les voy a colocar. Pongamos de que hay más de 3.000 microorganismos por mililitro en el agua. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, si hay más de 3.000 microorganismos y yo he agregado 1 mililitro, ¿qué quiere decir? Que aquí voy a tener una cantidad muy alta de colonias. Y yo voy a ver mi placa recontra tupida. Es más, puedo ver una sola mancha, ¿sí? Y esa mancha yo no la voy a poder contar. Entonces simplemente digo que es incontable, no puedo contar. Pero aquí ya hemos bajado a la 10ª parte. Entonces, más o menos, si habían 3.000 colonias, ¿cuántas colonias probablemente pueden haber acá? 300, ¿no es cierto? Ya 300 colonias se puede contar. Yo ya puedo contar 300 colonias. Acá digamos que me salió 280, porque acuérdense que estamos trabajando a la probabilidad. Nunca va a ser un número exactito, ¿no? Bien. Y aquí vamos a bajar también la 10ª parte. Entonces vamos a estar en alrededor de 30 colonias. Entonces acá digamos que fue 27 y aquí salieron 32. Acá me salieron 5 colonias y acá me salió 1 colonia. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice que yo debo de buscar las colonias que tengan entre 30 y 300, las placas que tengan entre 30 y 300 colonias. Porque si tengo acá, es mucho lo que voy a tener que contar y voy a entrar en el error. Y si yo me voy aquí, una no es mucho. Me va a estar significando mucha cantidad de colonias, ¿sí? Y esta de aquí también, ¿no? Entonces me va a variar demasiado, ¿no?, la estadística si yo cuento estas de acá. Entonces me dice, cuenta las placas que estén entre 300 y 30. Entonces, esta de acá la cuento. ¿Estas de acá las cuento? No es cierto, son incontables. ¿Esta de acá la cuento? Sí. ¿Esta de acá la cuento? Sí. ¿Esta de acá? No.
¿Esta de acá? No. Sí, está entre. Ah, 30. ¿Y esta de acá? No. No, y esta de acá. No. No. Entonces, para sacar los cálculos, ¿qué hago? Simple, saco el promedio. Si estas dos placas están en el promedio, entonces utilizo el promedio. La suma, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuánto es el promedio? 290, 300. La suma y las divide entre 2. 290. 90. Y siempre se multiplica por el inverso de la dilución. Por eso es que nosotros trabajamos, en vez de trabajar con 0,1, ¿no? O un décimo, trabajamos con 10 a la menos 1, para que automáticamente nosotros simplemente cambiamos el signo y lo multiplicamos. Es por el inverso de la dilución. A ver. Chateas, duermes. Anda, lávate la cara. Entonces, tenemos aquí que 290 multiplicado por 10. ¿Por qué? 10 a la menos 1, el inverso es 10 a la 1, que es 10. En este de acá, como este de aquí no lo estoy tomando en cuenta, simplemente tomo el de 32. Entonces el 32 lo multiplico ¿por quién? Por el inverso de su dilución. ¿Cuál es el inverso de su dilución? 10 a la 2. Para trabajar más rápido, simplemente pongo 229 por 10 a la 2 y 32 por 10 a la 2, promedio 30.5 por 10 a la 2. Ya. Yo lo puedo dejar así, no hay problema. Pero tengan en cuenta ustedes que nunca hay media bacteria. ¿Sí? Entonces, siempre se dan los resultados con enteros, que puede ser 30 por 10 a la 2 o 3 por 10 a la 3, lo que significaría 30.000 unidades formadoras de economía por mililitro. ¿Es negativo o es una mancha? No, es igual. ¿Sí? Esa es la forma como nosotros sacamos los cálculos. Y aprendan bien porque yo pregunto en el examen. ¿Sí? Y después les hago los cálculos así igualito y les digo cuánto es la carga microbiana, claro. Ese es el total, ¿no? Cálculos. Ese es el total. De la carga microbiana, 3.000. ¿Siempre va a ser 3.000? No, pues No, depende de lo que no, saques. depende de lo que saques. Depende de lo que haya acá. Ahí te puede salir 400. Acá puede ser 400, 500, 380. Y ahora vamos a ver qué nos va a salir. Todo este es un ejemplo. Es solamente un ejemplo. Yo creí que ya eran los resultados ya. Yo me estoy inventando los resultados. En el examen pone como problema. Claro, un ejercicio. Ay, qué. Entonces en el examen yo les pongo otros datos y ustedes tienen que sacar Mi momento los ha llegado. cálculos. O sea, usted puede poner Esto va a levantar mi 300 nota. Yo, 30 o no, de 300 a 30 siempre va a a ser. Ese es el rango. Es el Ahora, parámetro. este valor puede ser. Y si por ejemplo tienes 500. Si es 500 no lo No tomo. entra, Claro, no pero este de acá probablemente ya esté en 53, por ejemplo. Ay, 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 ay. ¿Sí? ¿Ya? Este de acá, si este es 500, este puede ser ¿Y si- 520, ¿no? Y por ejemplo, si me tocan todos así lejos de esas dos cantidades. Solo usas los que O sea, uno arriba, Ahora, uno por encima de yo 300, tengo que otro. yo tengo que conocer mi muestra. Yo tengo que conocer mi muestra. Por ejemplo, yo sé que en aguas, servidas, por ejemplo, ¿no? En las aguas de Copare, yo no voy a hacer pues 3 diluciones. Yo tendré que hacer mucho más diluciones. Tendré que hacer pues 10 a la... Mis compañeros ahorita están trabajando con el agua del Camal. Ellas están haciendo diluciones a las 7, a las 8. ¡Hala! ¿No? 8 diluciones. No, ellos están haciendo en tú, pero... Ajá, 8 pero placas. no, pero ahí, si ya yo sé que la muestra A es todos. tan cargada, ya esto ya ni siquiera siembro, porque ya sé que es demasiada la carga. Comienzo a arrancar desde 10 a la 3, más o menos. Y esa la siembro. ¿Para qué siembro las otras si sé que la carga es altísima? Entonces yo tengo que ir más o menos conociendo cuál es la carga de mi muestra.
Ahora, si sale demasiada carga, hay formas. O sea, la norma no es la adecuada, pero se puede contar por cuadrantes. Por ejemplo, la placa la divido en cuadrantes, ¿no? Y puedo contar este cuadrante y este Como cuadrante, agotamiento. ¿no? O puedo hacer la placa así y puedo contar esto y esto y después multiplico por 8. Y si ya está muy cargada, puedo contarla por centímetro cuadrado y saco la cantidad de microorganismos que hay por centímetro cuadrado. Pero eso es ya cuando yo me equivoqué, ¿no? Ya pensé que mi muestra no estaba tan contaminada y mi última dilución me sigue saliendo muy cargada. Ahí es cuando se hacen esas técnicas de cuarteo para poder contar, pero mi error es demasiado alto. ¿Sí? Entonces siempre hay formas, pero mi error es más alto. Lo que me dice la norma es siempre busca las placas que están entre 30 y 300 porque son donde tú menos error vas a tener al contar. Entonces, esa es la técnica del recuento en placa. Yo hago el recuento de placa mediante una dilución cuando mi muestra tiene una carga microbiana elevada. Luego podemos pasar a la técnica del número más probable, que son con los tubos que han preparado sus compañeros y que ustedes allí los han visto. Aquí, los tubos, para lo que son aguas, se trabaja con batería de 5 tubos por dilución. En alimentos se trabaja con batería de 3 tubos, ¿sí? ¿Por qué acá trabajamos con baterías de 5 tubos? Porque el resultado se da por 100 mililitros. ¿No? Cada 100 mililitros hay. O sea, quiere decir que es la cantidad de microorganismos Por cada 100 mililitros. por 100 mililitros de agua. Eso es más o menos lo que me indica a mí la norma. Bien, entonces, la norma original del estándar métodos me dice que yo tengo que trabajar con 3 baterías de tubos y sembrando 10 mililitros en la primera, 1 mililitro en la segunda y 0,1 mililitros en la tercera. Pero eso es para agua potable. Como nosotros vamos a trabajar con agua de río, nosotros vamos a bajar una dilución, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar con 1, 0,1 y 0,01. Pero como yo no puedo medir 0,01 porque no tengo micropipeta para medir 0,01, entonces ¿qué hago? Utilizo la dilución. ¿Sí? Entonces, en estos tubos de acá, yo agrego esta de acá, que sería la muestra original, ¿no es cierto? La muestra sin diluir. Y esa es la 0, que viene a ser un 1. Entonces, aquí agrego 1 mililitro de la muestra sin diluir. Aquí podría yo medir, porque sí con la pipeta podría medir 0,1, pero como ya tengo hecha la dilución aquí, agrego de este tubo de acá, que es la misma cantidad, pero ¿cuánto agrego? 1 mililitro, ¿no es cierto? Que en realidad estoy agregando 0,1 mililitro. 1 mililitro de disolución. Ajá. Y en esta de aquí también agrego 1 mililitro de solución que me estaría agregando 0,01. ¿Se dan cuenta? Entonces voy agregando aquí en los 5 tubitos. No se confundan. Siempre ustedes suelen confundirse esta parte de acá, que es agua peptonada, que es la dilución de la muestra, y esto de acá. Esto de acá no es dilución, esto de acá ya es siembra. Yo acá ya estoy sembrando la muestra. Bien. Entonces, el número más probable trabaja con una tabla, que si ustedes la buscan en internet y ponen tabla del número más probable de 5 tubos,
les van a salir unas tablas con una combinación que va desde 001 hasta 554. ¿Sí? ¿Qué quiere decir 001? 001 significa que hay, digamos, un tubo que fermentó, de estos de acá, ¿sí? De acá fermentó un tubo. ¿Cómo sé que fermentó el tubo? Porque veo que hay gas. Gas acumulado en la campana Durham. Por eso es que hemos puesto las campanitas. ¿Para qué? Para que acumule el gas. ¿Por qué se acumula gas? Los coliformes, ¿qué producen? Dióxido. ¿Mm? Dióxido. Dióxido de Carbono. carbono, ¿no es cierto? También producen hidrógeno, ¿no? Algunas sustancias hidrogenadas. ¿Por qué? Porque fermentan ¿qué cosa? Ya ¿Qué dije. fermentan? Los coliformes. Ah, nitrógeno. No, ¿qué hablo? No, ¿qué? No sé. ¿Qué tipo de azúcar? Ah, la glucosa. Aparte de la glucosa, todas las enterobacterias fermentan la glucosa, pero los coliformes la lactosa. Entonces este caldo brila que tiene lactosa. Y esa lactosa, si es fermentada por los microorganismos, que yo voy a ver gas. Entonces todos los tubos que tengan gas yo los considero como positivos, ¿no? Entonces un tubo positivo y todos los demás negativos yo digo que es, digamos, 0, 0, 1. Y si tengo todos los tubos positivos, ¿no? 5. Sería, digamos, 5, 5, 5, que en la tabla el último valor es 5, 5, 4, ¿no? Yo puedo tener desde 0, 0, 0, que no me fermentó ninguno, hasta 5, 5, 5, que me fermentaron todos. Pero en la tabla me arranca desde este valor hasta este valor. Cuando tengo este valor me dice que tengo 2 microorganismos, pero se les dice el número más probable, ¿sí? El número más probable por 100 mililitros. 2 el número más probable. 2 microorganismos, pero la unidad es número más probable. ¿Sí? En cambio en la otra es unidades formadoras de colonia por mililitro. Acá no, acá yo no puedo decir unidades formadoras de colonia porque no estoy viendo la colonia, sino estoy viendo la probabilidad de que haya fermentado un microorganismo. ¿Y por qué se llama número más probable? Porque se supone que en esta muestra, ya dijimos, pongamos, ¿no?, que hay 3.000 microorganismos, entonces aquí en un mililitro han caído 3.000 microorganismos, que pongamos que de acá sean 2.000 coliformes, ¿no? Entonces acá han caído 2.000 coliformes, estos tubos van a fermentar pero rapidísimo. ¿Sí o no? Porque fermentan los lactosa. Claro, entonces acá ya ¿cuántos coliformes caerían? Si acá cayeron 2.000, acá caerían 200, ¿no? 200 coliformes, aquí también todos los tubos van a fermentar. Aquí me van a fermentar 20, ¿no? Ya, aquí ya si me fermentan 20, yo puedo, por la probabilidad, que caigan acá 10, acá pueden estar cayendo 5, acá puede estar cayendo, y aquí no cayó ninguno. ¿Ese no sirve? ¿No? Acá no cayó ninguno, y acá cayó uno. Pero caen tan poquitos que no me da tiempo para que se reproduzcan. Por eso no sirve. ¿No? Entonces, caen tan poquitas bacterias acá o tan poquitas bacterias acá que no se van a reproducir. Por lo tanto, aquí yo puedo ver que me fermenten, digamos, 3 tubos, ¿no? Acá, digamos, ¿no?, me da 5, 5 y por ese me da 3. Es un ejemplo que estoy colocando. Son ejemplos. Entonces, ¿yo qué tengo que buscar? En la tabla del número más probable tengo que buscar, a sus compañeros le puse 5, 4, 2, o sea, les pongo 5, 5, 3, digamos, ¿no? Entonces, en la tabla yo busco 5, 5, 3. A ver, acá vamos a la tabla. Y esa no la voy a Lo tenemos, La próxima, ¿La tabla? cuando hagamos la lectura, trae la tabla.
se llama la tabla bióloga? Tabla de Número más probable. Una botellita de Tabla agua. de números. El número más probable. Gracias. Grace. No me queda Ricardo. Tu checa, tu puya. Por ahí en el río. Ya te. No te veas que si trae todo. Sí, yo voy a traer.